En la vida todos anhelamos un hogar feliz, un lugar con amor, calidez y la bendición de la familia. Huyen y Ye tampoco son la excepción. Después de tantas tormentas dejaron atrás los días oscuros y parecían haber encontrado la paz. Pero, ¿será esa paz duradera? Ayer apareció un personaje misterioso, una mujer que había permanecido oculta durante mucho tiempo, la señora Sam, madre de Ye. Su regreso no se dio en un momento de dificultad, sino justo cuando Huyen ya tenía una nueva vida libre de las amenazas de Tuk, el exmarido que le causó tanto dolor. Y precisamente esa aparición lo volvió todo aún más dramático. Una gran pregunta resuena en todos. ¿Abrirá la señora Sam sus brazos y bendecirá el amor sincero entre Ye y Huyen? ¿O hará una propuesta inesperada que Huyen la acompañe al extranjero dejando todo atrás para comenzar una nueva vida? En la luz frágil de la felicidad, la sombra de la separación puede caer en cualquier momento. Entre el amor de pareja y el amor maternal, ¿cuál será el camino correcto? ¿Qué decidirá Huyen? ¿De qué lado estará Ye? ¿Y qué desea realmente la señora Sam? Una madre llena de poder y cariño. Para su hijo, esta no es solo la historia de Huyen y Ye, sino también el reflejo del viaje de todos los que alguna vez soñaron con la felicidad, un hogar, un amor aceptado, una vida respaldada por la familia. El amor puede superar el pasado, pero ¿será lo bastante fuerte para enfrentar la nueva prueba? Acompáñame hoy para observar cada mirada, cada lágrima y cada sonrisa oculta tras las palabras. ¿Seremos testigos de un final feliz, donde la familia y el amor se unan, o de un giro inesperado lleno de lágrimas y despedidas? La respuesta llegará en este episodio lleno de emociones. No te lo pierdas, porque el destino los llama, y también a nosotros. Después del inesperado reencuentro en la casa de Huyen el día anterior, aún quedaban ecos de emociones difíciles de nombrar. Esa misma noche, Ye acompañó a su madre, la señora Sam, de regreso a la casa familiar. El lugar estaba silencioso, solo se oía el tic-tac del reloj y la respiración contenida de madre e hijo. La señora Sam lo miró durante un largo rato antes de preguntar con voz serena: ¿Cómo están tú y Huyen últimamente? Ye inclinó levemente la cabeza con una sonrisa suave, pero con ojos llenos de pensamientos. Sí, madre, todo sigue bien. Huyen ha sufrido mucho. Ahora lo único que deseo es darle tranquilidad. Al escuchar esas palabras, los ojos de la señora Sam brillaron con un destello de ternura. Sin embargo, de pronto bajó la voz. Esta vez solo me quedaré unos días, luego debo volver a marcharme. ¿Has pensado en venir conmigo? La pregunta inesperada llenó la habitación de un peso silencioso. Ye se quedó inmóvil, sus manos apretadas con un torbellino en el corazón. Alzó la vista hacia su madre y respondió con voz temblorosa: Si me voy, ¿qué será de Huyen y de su familia, madre? En ese instante la mirada de la señora Sam se apagó un poco. Observaba a su hijo, aquel a quien siempre había deseado darle un futuro brillante y libre de sufrimiento. Pero también comprendía que el corazón de Ye pertenecía por completo a Huyen. Suspiró suavemente con una mezcla de impotencia y amor en sus palabras. Hijo, lo sé, esa es tu decisión. Yo solo quiero que seas feliz. Vayas o te quedes, nunca te obligaré. El silencio se hizo eterno. Ye miró profundamente a los ojos de su madre y encontró en ellos tanto sacrificio como una pena oculta. Comprendió entonces que a veces el amor no solo significa estar junto a una mujer, sino también cumplir con la responsabilidad hacia la familia y hacia quien le dio la vida. Aquella noche, madre e hijo
permanecieron sentados durante horas sin hablar demasiado. En sus corazones cada pregunta y cada mirada eran ya una conversación infinita. ¿Elegirá Ye quedarse junto a Huyen y su amor o seguirá a su madre hacia un nuevo destino? Esa lucha interior no solo le pertenece a él, sino que refleja la de todos aquellos atrapados entre el afecto y la elección, entre la felicidad y la responsabilidad. En el lado de Huyen, después del inesperado regreso de la señora Sam, ella permanecía sentada en silencio dentro de su pequeña casa con la mirada perdida en el horizonte lejano. Una pregunta no dejaba de rondarle la mente. ¿Con qué intención ha vuelto esta vez la señora Sam? ¿Querrá llevarse a Ye al extranjero con ella, obligándola de nuevo a apartarse de su propio amor? Ese pensamiento se clavaba en su corazón, impidiéndole encontrar calma. Entonces, las imágenes del pasado regresaron como una herida aún abierta. Era aquella tarde difícil en su vida, el día en que la señora Sam le prometió llevarla consigo. Huyen había albergado la esperanza de escapar de su vida atrapada, de empezar de nuevo en otro lugar junto a ella. Pero aquella ilusión se desvaneció pronto. La señora no pudo cumplir su promesa. Y en su lugar le pidió algo aún más doloroso, que se apartara de Ye para que su hijo aceptara marcharse con ella al extranjero. Ese día el corazón de Huyen se partió en dos. Y sin embargo, al final, decidió alejarse de Ye, el hombre que amaba profundamente, después de aquella conversación llena de lágrimas con la madre de él. Huyen lo recuerda con nitidez. Aquella mañana había ido al río a recoger almejas. Bajo el sol ardiente, reunió un puñado tras otro, los lavó con cuidado y los llevó a casa para preparar una olla de sopa de almejas que desprendía un aroma delicioso. En su corazón sentía una alegría sencilla llevar un poco de aquella sopa a la señora Sam, pues sabía que le encantaba. Pero cuando la sopa aún humeaba sobre la mesa, antes de que pudiera llevarla, la señora Sam apareció de improviso. «Oh, tía, ¿cómo es que vino hasta aquí? Justo pensaba llevarle un poco de sopa», dijo Huyen, sorprendida. La señora Sam sonrió con rigidez y respondió: «He venido porque tengo algo que hablar contigo. Por favor, siéntese», dijo Huyen mientras le ofrecía una silla. «¿De qué se trata? ¿Acaso ya consiguió el pasaje para que pueda viajar con usted?» Los ojos de la señora vacilaron. Bajó la voz y suspiró. «El boleto. Todavía no lo he podido comprar. Lo siento mucho». La decepción cruzó fugazmente el rostro de Huyen. Pero enseguida, con un gesto de apuro, preguntó: «¿Es que no tiene suficiente dinero?» «No se preocupe, yo tengo algo ahorrado. Se lo doy ahora mismo». Corrió al interior de la casa y regresó con el dinero que había guardado con tanto esfuerzo. Lo puso en las manos de la señora Sam. «Aquí lo tiene, tía. Lo guardé todo este tiempo. Cómprelo y lléveme con usted, por favor». La señora miró aquel fajo de billetes sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que no era cuestión de dinero. La verdad era que no podía llevar a Huyen. En aquel momento la situación legal de Huyen era demasiado complicada. Aún no había terminado el proceso de divorcio con su exmarido. Los documentos estaban llenos de problemas. Llevarla con ella hubiera sido imposible. Pero había otra razón más profunda: el corazón de una madre. La señora Sam no había ido allí para ofrecerle un pasaje, sino para pedirle que se apartara de Ye. «Huyen», dijo con voz entrecortada. «No es por dinero, es por los trámites. Aún no estás divorciada y no puedo llevarte conmigo». El alma de Huyen se derrumbó. El dinero en manos de la señora parecía perder todo sentido. La esperanza que acababa de nacer se apagó de golpe. «Pero tía», susurró con voz temblorosa,
Yo ya lo había preparado todo. La señora apoyó suavemente una mano en su hombro con una mirada firme pero llena de dolor. Solo quiero que entiendas. Si de verdad quieres a Ye, déjalo marchar conmigo. Necesita un futuro mejor. Y solo podrás dárselo si te alejas. Esas palabras fueron como cuchillos en el corazón de Huyen. Ella comprendía que la madre deseaba lo mejor para su hijo, pero el precio era demasiado alto su propio sacrificio. Aquel día Huyen tomó una decisión que todavía hoy la hace estremecer. Eligió apartarse de Ye, aunque todo su ser gritaba por quedarse. No quería convertirse en un obstáculo en el camino que la señora había trazado para su hijo. La sopa de almejas de aquel día, que había empezado siendo un gesto de cariño, se transformó en un recuerdo doloroso. El aroma que flotaba en el aire evocaba un amor sincero que debía pagarse con lágrimas y separación. Y ahora, con el regreso de la señora Sam, la herida volvió a abrirse. En el corazón de Huyen resonaba un temor insoportable. ¿Se repetirá la historia? ¿Le pedirá otra vez que renuncie para que Ye pueda marcharse tranquilo con ella? La pregunta seguía martilleando su mente mientras sus ojos permanecían fijos en la distancia, buscando en el horizonte una luz tenue de esperanza para su amor. Al escuchar cada palabra de la señora Sam, el corazón de Huyen se rompía en 1000 pedazos. Cada frase de aquella mujer era como un cuchillo clavándose en lo más profundo. Ella sabía que la señora no hablaba con maldad, sino con el deseo de que su hijo tuviera un futuro mejor, libre de ataduras y sufrimientos. Pero el precio a pagar era demasiado alto, el amor que unía a Huyen y Ye. Aquella noche, Huyen permaneció sola bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. Las lágrimas caían, pero en sus ojos brillaba una firme decisión. Ella debía marcharse. Partir sin llevarse nada, sin dinero, sin promesas. Solo guardando en su corazón el amor silencioso que sentía por Ye, un amor que, aunque la distancia lo separara, seguiría intacto. Al amanecer, cuando el sol aún no había asomado, Huyen dejó atrás su pequeña casa y todo lo que en ella habitaba. Se marchó en silencio, dejando un vacío profundo, como si nunca hubiera estado allí. Lo que ella ignoraba era que en ese mismo instante, Ye también luchaba contra sí mismo. Entre el deber filial y la pasión de su corazón, entre las expectativas de su madre y el deseo de su alma, finalmente eligió buscar a Huyen. Rechazó la oportunidad de irse al extranjero, rechazó todo lo que otros habían planeado para él y se lanzó a un camino incierto con un único propósito: encontrar a la mujer de su vida. Ye recorrió pueblos y aldeas, cruzó senderos polvorientos, preguntó en cada casa, siempre con la esperanza de volver a ver aquel rostro que tanto amaba. Día tras día la ansiedad lo consumía, pero su amor se fortalecía. Y como un milagro al fin, la encontró una tarde ventosa, cuando Huyen intentaba esconder sus lágrimas en un rincón lejano de la aldea. En ese instante no hicieron falta palabras. Sus miradas hablaron por ellos. Las lágrimas se confundieron y el dolor se disolvió en un abrazo fuerte. Ambos comprendieron que a partir de entonces ninguna tormenta los separaría jamás. Hoy, sentada en la calidez de su hogar, Huyen recuerda todo lo vivido. Tantos obstáculos, tantas pruebas que casi los destruyen, pero que terminaron siendo derrotadas por el poder del amor. Al pensarlo, sus ojos vuelven a humedecerse. Las lágrimas ruedan por sus mejillas, ya no como símbolo de sufrimiento, sino como las gotas dulces de una felicidad largamente esperada. Con un suspiro de alivio, Huyen entiende al fin una verdad sencilla: el amor verdadero, aunque deba sacrificarse, siempre tendrá la fuerza suficiente para superar cualquier cosa.
y esa es la razón por la cual hoy puede sentarse junto a Ye, tomados de la mano, sonriendo frente a la vida. Después de tantos años lejos, el regreso de la señora Sam esta vez no deja a nadie indiferente. En el corazón de Huyen, la alegría se mezcla con la inquietud. Ella se pregunta: ¿ha vuelto solo para saludar, compartir un poco del cariño pendiente, o su aparición traerá una nueva tormenta en la vida de ella y de Ye? La imagen de la señora Sam sentada en silencio, con una mirada al mismo tiempo tierna e indescifrable, despierta preguntas sin respuesta. Algunos creen que ha regresado como cualquier madre que extraña a su hijo, deseando reencontrarse con los rostros que aún guarda en su memoria. Pero otros temen que tras esta visita pueda surgir una decisión trascendental, una decisión capaz de cambiar por completo el destino de Huyen y She. ¿Será que la señora Sam bendecirá el amor de los dos jóvenes sonriendo al ver la sencilla felicidad que han construido, o volverá a plantear una elección dolorosa arrastrándolos a un torbellino de separación y prueba? La respuesta sigue siendo un misterio. Lo único seguro es que este regreso no es en absoluto sencillo. Podría tratarse de una breve visita llena de afecto, pero también podría ser el inicio de un giro decisivo en la vida de quienes solo anhelan paz. Và ấm cúng đến lạ thường. Huyền đứng sững lại, đôi mắt chợt nhòe đi, trái tim cô như ngập tràn một niềm xúc động khó tả. Ước mơ có một ngôi nhà vững chãi, một tổ ấm riêng mình với Huyền chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Là một người phụ nữ đơn thân vừa nuôi con vừa mưu sinh, cô đã nhiều lần thấy giấc mơ ấy quá xa vời. Nhưng giờ đây, điều tưởng chừng không thể ấy lại hiện ra trước mắt. Đằng sau niềm vui này là biết bao tấm lòng đã chung tay, những con người từ khắp nơi xa chưa từng gặp nhưng đã sẵn sàng gửi tiền giúp cô mua những vật liệu tốt, và trên hết là đôi bàn tay khéo léo cần mẫn của anh Đệ. Anh đã biến những tấm tre, những ván gỗ vô tri thành một căn phòng đầy hơi thở của hạnh phúc. Huyền bước vào căn phòng, nhẹ chạm vào những bức tường gỗ mịn màng, rồi ngồi xuống trước gương chắc chắn mà Đệ đã đóng. Cô tưởng tượng những buổi tối ấm áp khi hai mẹ con nằm bên nhau, nghe tiếng gió thổi qua ô cửa, lòng bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Quay sang Đệ, anh thấy vẫn còn đang chỉnh lại từng góc nhỏ, mắt cô lại ươn ướt. Chỉ bằng những hành động đơn giản, bằng sự tận tâm và chân thành, anh đã đem hết cho mẹ con một khởi đầu mới, một niềm tin vào cuộc sống. Ngôi nhà chưa hoàn thiện, nhưng trong lòng Huyền đã coi